Y hoy vamos a hablar de los efectos de la contaminación ambiental sobre los factores de la atmósfera. Ya vimos en la anterior clase, vamos a repasar un poquito eh, lo que habíamos visto en la anterior clase. Era esto de acá, ¿no? Una gráfica de las distintas capas que componen la atmósfera, ¿no? Esto lo estudiamos en la anterior clase: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, termósfera y la exósfera. Muchos consideran que la exósfera es la parte externa, ¿no?, a la atmósfera, y es donde entre la termósfera y la exósfera, en la parte más alta de la termósfera, donde, digamos, donde termina la termósfera y comienza la exósfera, ahí están los satélites y todo eso, ¿no? Por lo que el aire ya es mucho menos denso, especialmente en la termósfera, que es donde se produce la gran radiación, ¿no? La gran radiación que trae el sol. Vamos a entender de que la radiación que llega al sol es de muchísimos grados, y obviamente que ahí es tan grande la radiación, además la energía que trae, ¿no es cierto?, produce gran y también se le llama a la termósfera ionosfera. En algunos libros van a escuchar hablar del mismo término, o van a leer el mismo término, ionosfera, porque lo que hace en realidad es eso, ¿no? La radiación ioniza los componentes de la atmósfera poco densa y la eleva a muchos grados centígrados, que en realidad es el efecto de la radiación directa, de la radiación, digámoslo así, que en los instrumentos se muestra como, eh, como ondas infrarrojas, ¿no? Inclusive puede llegar hasta los 1500 grados. O sea que es fuerte nomás. De 200 grados a 1500 grados puede haber cambios bruscos de temperatura. Entonces, es nomás. Pero eso sí, ¿no? La protección contra los rayos ultravioleta, ahí comienza la protección de rayos ultravioleta y también del calor, porque lo absorbe, ¿no? Eso es. En realidad, esa termósfera, las actividades del hombre, digamos, perjudiciales a eso prácticamente que no hay, ¿no?, dentro de la actividad del hombre. Lo que podríamos hablar, y se ha escrito bastante sobre la basura, ¿no? La basura espacial, que están precisamente en esas dos capas, la exósfera y la termósfera. La exósfera ya forma parte del espacio exterior. En todas esas zonas hay cualquier cantidad de basura espacial que obviamente al caer a la Tierra puede producir daños, ¿no? Eso es, ese es el único problema que tenemos en este momento, ¿no? Todo lo que van a escuchar o van a leer sobre la basura espacial es precisamente ahí, ocurre ahí. ¿Está bien? La que sí es impactada por las actividades nuestras, las actividades humanas, es la capa de ozono, ¿no? Y la estratosfera y la troposfera. Especialmente esas dos, la ozono, la capa de ozono, que le llamamos la mesósfera, y la troposfera, que es la de más importancia, porque ahí nosotros realizamos nuestras actividades. Bueno, esa capa de ozono voy a tratar de mostrar aquí en la pizarra.
en la pizarra, la capa de ozono. Voy a ver por qué no me... Puede ser que sea esta, pero no. Es que porque no me responde la pizarra. Ya. La capa de ozono. Esa capita es tan importante que nos protege prácticamente sin la capa de ozono no habría vida, con el lío todo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ya habíamos comentado anteriormente, ya habíamos comentado sobre la capa de ozono. Esta capita de ozono, una capa de varios kilómetros, ¿sí, no? Nos protege de la radiación ultravioleta, eso fue lo que dijimos. ¿Cuál es la radiación ultravioleta? Ya sabemos, los rayos alfa, beta, gamma, X, los rayos, todos son esos rayos ultravioleta. Y mucha radiación X y también radiación gamma que proviene del Sol y de las explosiones nucleares son las que provocan daño en la naturaleza. En toda la naturaleza, porque hemos dicho, y lo podemos ver en muchos textos, el efecto es directo sobre las moléculas, ¿no? Directo sobre las moléculas orgánicas, distorsionando el funcionamiento de las moléculas orgánicas y obviamente eso cambia la función molecular, ¿no? Entonces el daño es tremendo. Pero tampoco puede eliminarlo todo. Se dice que la capa de ozono aproximadamente absorbe el 99% de la radiación solar, fíjense la poca incidencia, inclusive hasta menos, quiero decir, hasta el 99% porque casi el 1% lo hace la otra, la capa que está por encima. Entonces es importantísima la protección que nos produce la capa de ozono. ¿Ok? Pero hay un problema. ¿Cómo la impactamos? Bueno, antes de eso podríamos decir de que el ozono se produce ahí, ¿no? Por iteración entre la energía del sol y el oxígeno y otros gases. Obviamente por el oxígeno y la misma radiación que es la que rompe el oxígeno y lo desestabiliza, produciéndose así el ozono. O sea que es un autoproceso.
es precisamente parte de las investigaciones que ustedes van a hacer. ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo es que se realiza ese proceso, ¿no? De descomposición no digamos, no descomposición sino el rompimiento del oxígeno, porque el oxígeno es dos moléculas, ¿no? O dos átomos, perdón, dos átomos. Entonces lo que hace la radiación es romper eso y desestabilizar el oxígeno. Y claro, van a aparecer un parcito ahí que como es muy inestable, ¿no? Se une con un átomo de oxígeno y ya forma el ozono. Y empieza la vida. A partir de ahí comienza a vibrar de otra forma. Ya no como, ¿no? Ya no como vibra normalmente el oxígeno, ya de otra forma. Y eso lo que hace es filtrar, precisamente esa vibración es la que hace filtrar el efecto de la radiación ultravioleta. Filtra más o menos entre los 200, arriba de 200 milímetros, estoy hablando de longitud de onda, ¿no? Arriba de los 200 micrómetros, ¿no? Entre 200 y 300, 400, algo por ahí, ustedes lo van a investigar. ¿Cuál es la longitud de onda de la radiación que esta capa filtra? Quedando un saldo, ¿no? Quedando un saldo que es la que necesita la fotosíntesis acá en los bosques, en la Tierra. Fíjense que la fotosíntesis necesita algo de radiación para impulsar, porque eso es energía, ¿no? Que no es suficiente la radiación, la luz solar, no es suficiente el fotón, ¿no? Sino que necesita algo más, ¿no? Es como los motores de arranque, ¿no? Necesitan un potencial elevado para poder arrancar. Igual es acá. El caso de la fotosíntesis, para que se produzca, necesita energía para arrancar. Y precisamente esa energía se la da el exceso, o quiero decir, lo que queda de la filtración que hace la capa de ozono. ¿Eh? Entonces, digamos, lo voy a hacer aquí un dibujito. Ahí está la capa de ozono. No viene a la radiación. Aquí se quedará, aquí arriba se quedará aproximadamente 9, o quiero decir uno, o menos del 1%, y acá se queda el 99%. Y esa pequeña cantidad que sobra es la que llega. Esa pequeña cantidad de radiación es la que nos llega, ¿no? Para producir el proceso de síntesis, de fotosíntesis. Entonces, fíjense cómo es tan dispara la situación, ¿no? Pero así funciona, ¿no? ¿Cómo la podemos dañar? Obviamente emitiendo o haciendo actividades que emitan alguna energía, alguna molécula, alguna sustancia que llegue a esa capa, ¿no? Y se combine con el oxígeno, ¿no es cierto? No hay la posibilidad, cuando se combina el oxígeno con otra sustancia, no hay la posibilidad de que se produzca el ozono, que empieza a disminuir. ¿Ok? Y ya sabemos nosotros que esos productos que los producimos acá, ¿no? Son los llamados CFC, cloro, clorofluor, clorofluorcarbono, y también los HCFC, los hidroclorofluorocarbonos. Bueno, estos son gases que se usan en la refrigeración,
y que obviamente al- bueno, son gases que llegan hasta arriba, imagínense, son gases mucho más livianos que el aire, entonces, para que se vayan tan altos necesitan ser más livianos, y evidentemente es así. Entonces poco a poco van llegando arriba, pero hay un fenómeno particular. Se han concentrado cerca del Polo Sur, en la cercanía del Polo Sur. Ahí es donde se concentran, ¿no? No se concentran en otras partes del... Se cree que eso es por efecto del electromagnetismo, combinado con las ondas gravitacionales. Bueno, pero hay esa tendencia, ¿no? Por eso es que en la zona austral del planeta es que se ha producido la degradación de esta capa. Afortunadamente se está recuperando porque hace años que lo sabemos esto. Hace años que lo sabemos y desde entonces se han prohibido eh, estos productos que se utilizan en la refrigeración, los aires acondicionados de los vehículos, se utilizan en las heladeras, etcétera. Entonces, gran cantidad que ha ido disminuyendo porque han sido sustituidos por otros productos que no provocan, digamos, ese daño directo. Pero a su vez también ha habido una recuperación natural de la capa de ozono. Por eso es que no se habla mucho en este tiempo. Ha ido recuperándose la radiación, porque se mide, ¿no? Se mide indirectamente por la radiación que nos llega. Entonces podemos saber nosotros qué es lo que está pasando midiendo la radiación acá en la Tierra, en la superficie. Entonces, ha ido mejorando paulatinamente hasta tal punto que se ha recuperado el daño en más del 50% en este momento. Es probable que manteniendo las políticas de prohibición de estos productos y otros, no se olviden que en la atmósfera se producen estos productos también, ¿no? Por combinación de de otras sustancias que usamos en la Tierra. Aunque es mínimo, pero igual se produce. Entonces, esa prohibición está obviamente directamente relacionado con eso. Y a su vez, se cree que las ondas, digamos, la gran actividad solar en ciertas épocas beneficia, en cierta forma, la producción de ozono. ¿Eh? Entonces, estábamos en todo eso, todos los seres humanos. Por eso es que no se habla mucho de la capa de ozono, está mejorando. Y por otro lado, la industria de la refrigeración cada vez es mucho más eficiente. Nos ayuda mucho la tecnología, entonces es un problema más que todo tecnológico, ¿no? Es un problema tecnológico. Nada que ver con lo otro, ¿no? Con el CO2, con el CO2, ¿no? Entonces es distinto el fenómeno. Es así, jóvenes. Ustedes van a hacer el trabajo de investigación sobre esto, ya en particular, ¿no? Hablando de la química de la capa de ozono, ¿no? Y sus efectos. Les voy a dar algunas direcciones de internet, de universidades porque es de ahí que tenemos que tomar la información, ¿no? De lugares serios que aparecen en el internet. Muy bien. Entonces vamos a ir al siguiente tema, que es el calentamiento global. ¿Ah?
¿Cómo se produce el calentamiento global? Ya lo sabemos, pero aquí vamos a ser más estrictos en esto, más rigurosos. Y vamos a ponerlo acá con rojito. El efecto invernadero. Rojo, dije. El efecto invernadero. Mucho se habla de esto y cada día es peor, ¿no? Y ya estábamos totalmente convencidos. Antes se creía que el efecto invernadero era nomás un proceso natural de la Tierra, así no como vienen las épocas de hielo, también vienen estos efectos y etcétera, etcétera. Que evidentemente ocurre eso porque es fácil estudiar la geología, ¿no?, de la Tierra en estas épocas, ¿no? Los geólogos han descubierto muchísimas épocas de hielo, microépocas de hielo. También épocas de efecto invernadero también las han descubierto. Pero son otras épocas, no otras condiciones. Inclusive cuando no existíamos como seres humanos. Entonces, se ha descubierto muchísimo, ¿no? Pero no como ahora, que es producida también de forma natural y artificial, es decir, por efecto antrópico, por efecto de los seres humanos. Bueno, nosotros sabemos que debajo, eso lo habíamos visto aquí en el gráfico que vimos en la anterior clase. Aquí se lo voy a mostrar en este, ¿no? En este gráfico. Ya tenemos calor que es extremadamente variable y que viene de la termósfera. Y lógicamente de que ese calor que se produce de día, entre día y noche, puede variar hasta 200 o 300 grados centígrados, entre día y noche. Entonces, lo que hace el CO2 en la troposfera, la parte de abajo que están viendo ahora, es regular precisamente esos cambios de temperatura. Que no se produzcan los cambios de temperatura como ocurren a esa altura, ¿no? A la altura de la termósfera. Claro, y mucho menos, ¿no? Mucho menos. Porque una de las características de la estratosfera, fíjense, primero está la troposfera, ¿no? Y encima la estratosfera. Lo que hace la estratosfera es enfriar esos rayos. Eso es lo que hace. Entonces es una capa fría. Y lo que hace es enfriar. Y la troposfera, el CO2, lo que hace es estabilizar, ¿no?, los cambios de temperatura, de modo que pueda ser posible la vida. Ese es un proceso natural que ocurre, ¿no?, en la Tierra todos los días. Entonces, un incremento de sustancias o productos, llámenlo lo que quieran, que aumente la temperatura, eso quiere decir que es posible que ese producto conserve calor, ¿no? Yo les voy a mostrar un video de la UNAM aquí. Aquí está, y bien práctico, bien explicadito. O sea, con imágenes se ve mejor, dice, ¿no? La imagen explica mejor un fenómeno. Y aquí, este video de aquí que encontré en la Universidad de México, ¿no? Habla del efecto invernadero y en pocas palabras lo dice, ¿no? Aquí dice, la luz del sol llega a la Tierra.
una parte de la energía es reflejada, parte es absorbida. La mayor parte del calor es absorbida por los gases de efecto invernadero y luego se irradian en todas las direcciones, calentando el planeta. Aquí lo está explicando de nuevo en 1, 2 y 3 pasos. Simple. ¿Ves? Así lo está explicando en 3 pasos simples, ¿no? Todo ese efecto que estamos explicando acá, quiero decir en la otra imagen, ¿no? Aquí, en esto. Todo ese proceso, pero no es tan simple que llega nomás el rayo y rebota, no, no es así. Pasa por todo esto que estamos viendo. La luz del sol pasa por todo eso. Pero es lógico que mucha radiación, porque es excesiva la radiación, tiene que salir, tiene que rebotar, como dice el video, ¿no? Tiene que rebotar, tiene que salir otra vez afuera. No tiene que retenerse entonces, ¿no? No debe haber retención. Vamos a dibujar aquí, en esta zona. A ver cómo se dibuja, cómo era lo que dibujaba. Ah, con esto. No debe haber retención en esta zona. Excesiva, ¿no? Ahí. Ya sabemos que tiene que salir, Tomás. El calor en exceso tiene que salir. La radiación en exceso tiene que salir. Métanse en la cabeza, el calor es producto de la radiación. Entonces, o sea, es la radiación que viene, ¿no? En forma de fotones, en forma de fotón. Esa es la forma energética, ¿no? Tiene que salir el exceso y quedar lo necesario para el consumo energético del planeta. Lo necesario. ¿Está bien? ¿Y quién mantiene lo necesario? El CO2 principalmente. ¿Ok? El CO2. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos entonces el CO2? Entonces, si aumentamos el CO2, aumentamos la retención del calor de la radiación, ¿no? Y por supuesto que eso retiene más radiación, haciendo que el proceso energético sea mayor y se produzca el sobrecalentamiento. Así funciona esto, jóvenes. Viene un sobrecalentamiento. Y no solamente el CO2. Hay otras partículas de efecto invernadero. El metano, por ejemplo, que es mucho más peligroso. Muchísimo más alto que el CO2. Estamos hablando de alrededor de 20 veces más. Más capaz de retener energía. ¿Eh? Hay otros, los compuestos del nitrógeno, de los famosos NOx. También algunos que se producen, ¿no? En la agricultura, se producen, quiero decir, se usan en la agricultura, ¿no? También son, aunque en menor medida, pero también son capaces de retener energía. Eso es así hoy. ¿Cuál es el resultado? Obvio, ¿no? Es el incremento gradual de la temperatura media en el planeta. ¿No? En estos últimos años, desde que se lleva estadística de todo esto, más o menos hay un incremento de alrededor de 1 a 2 grados, ¿no? Ahora, se cree por los
Se cree por los ensayos que se han hecho en laboratorio, muchísimos ensayos. Claro, pero una cosa es el ensayo en laboratorio, ¿no? Y otra cosa es lo real. Pero se cree que en los modelos de laboratorio, si llegamos a una temperatura, a una diferencia de 3 grados, ya es irreversible. El efecto ya es irreversible. Ya no podríamos volver a las condiciones normales, ¿no? Digo normales a las condiciones que deben darse para que el efecto del calentamiento global no sea nocivo para la especie. Ahora, más allá de eso, no sabemos mucho los efectos. Sabemos qué es lo que puede producir, pero aún no lo hemos experimentado, ¿no? Estamos experimentando ahora algunos de los efectos en la etapa reversible. O sea que si, en otras palabras, si en esta época, en estos tiempos, estamos hablando en esta década, se disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos revertir el proceso del calentamiento global. O sea que en la etapa reversible se van a dar estos fenómenos que ya lo vemos, ¿no? Las sequías prolongadas, las tormentas cada vez más poderosas, ¿no? Las inundaciones, las lluvias intensas. Claro, todo lo que ocurre en la atmósfera, pues es lógico, ¿no? Ahí están las nubes, ahí está el aire, ahí está el agua, ahí está el ciclo hidrológico, está el ciclo del nitrógeno, está el ciclo del potasio, está el ciclo del flúor. Es decir, está toda la vida. Y obviamente todo eso depende de condiciones estables de temperatura. O en otras palabras, de energía de radiación fotónica, ¿no? Que es el efecto que lo vemos como infrarrojo, ¿no? Eso es. Eso es, jóvenes. Entonces yo quiero que lo escriban esto. Esto que estamos viendo ahora, quiero que lo escriban, lo redacten, lo pongan en sus apuntes, haciendo investigación más amplia, pero van a hacer investigación en sitios que yo les voy a dar, no es en cualquiera, ¿no? Porque tiene que ser en sitios académicos, de universidades del mundo y de instituciones que están estudiando este fenómeno. Están todos los días en ello. De eso se trata la contaminación atmosférica. ¿Ok? Claro que nosotros ayudamos con otras cosas todavía. Porque no es solo eso, ¿no? También, ya, bueno, la producción, las térmicas, ¿no? Las turbinas térmicas que usamos en electrificación producen muchísimo CO2. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿De dónde viene? Pues ya lo sabemos. Y de eso es precisamente lo que tenemos que investigar, ¿no? Uno de los efectos de esas emisiones es el famoso smog, que ya lo habíamos enunciado en la anterior clase, ¿no? ¿No? El smog. Aquí vamos a poner, entonces, el primero era el calor. Aquí vamos a poner smog, ¿no? Incremento de calor. Pongámoslo así, porque es el efecto invernadero, ¿no? Incremento del calor. Incremento del calor. Y el smog ayuda en eso, colabora en eso, pero también es tóxico.
hay un efecto directo sobre la salud pública. Entonces, el smog, así se denomina, ¿no? Es una combinación de gases que se produce en la atmósfera. Fíjense, en la contaminación atmosférica baja, estamos hablando de contaminación atmosférica baja, o sea, a la altura desde la Tierra hasta más o menos los 100 metros, 100, 150 metros, donde se produce el smog. Vamos a entender que esto no puede subir porque es más pesado que el aire, ¿no? En realidad el smog es un aire contaminado, altamente contaminado y que tiene un peso, ¿no? Por tanto, no puede subir. Se queda a la altura nomás ¿no? de lo que nosotros o donde nosotros estamos viviendo. Ese es el smog, eso que estamos viendo ahí en la imagen. Bueno. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce el smog? ¿No? Obviamente que el smog es es una consecuencia, de la concentración de gases en las grandes ciudades donde aparece, donde hay especialmente industria, ¿no? Porque fíjense, no es lo mismo emitir un gas, ¿no? Determinada cantidad en una hora. Por ejemplo, digamos CO2, tantos miligramos por hora. No es lo mismo que hacerlo en kilogramos por hora, ¿no? No es lo mismo. La concentración es mayor cuando en menor tiempo se produce más gas, ¿no es cierto? Se emiten más gas de efecto invernadero. Bueno, ¿y cómo nos afecta? Bueno, el primer efecto, por la acumulación de esos gases, ¿no? Es sobre la salud, sobre el sistema de respiración que tenemos nosotros, ¿no? O sea que hay un efecto, digámoslo así, en la patología del individuo. Otro efecto es por la combinación de esos productos con la humedad del aire, produciéndose ácidos. Y además el efecto del sol, del calentamiento del sol, ¿no? El efecto de la temperatura del sol, redunda en la producción. En realidad ese es el smog. Que ¿dónde se produce? Bueno, ya dijimos, ¿no? Por lo general se produce en las grandes ciudades próximas a industrias, que tienen un crecimiento acelerado. Eso lo hemos visto en imágenes de China, de países desarrollados y todo eso, ¿no? Entonces, y también el efecto tiene que ver con los componentes. Algunos son productos tóxicos del sulfuro, otros productos tóxicos de la descomposición fotoquímica, ¿no? Pero de cualquier manera es una niebla que cubre toda la ciudad, que hace daño a los edificios, a la propiedad privada. Por último, se combina con la lluvia y produce lo que se llama la lluvia ácida. Y la lluvia ácida
Lógicamente que va a destruir todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Todas plantaciones, les hace efecto a la producción agrícola y ganadera, hace mucho efecto, ya eso está demostrado, ya ocurrió. Entonces, no es solo el efecto invernadero, también es el efecto del smog. ¿Está bien? Que está relacionado, es cierto. Parte de ese smog, parte de eso lo producen los fluorofluorocarburados, los famosos gases, ¿no? Que esos todavía más encima siguen avanzando, ¿no? Las partículas pesadas se van a quedar, pues, lógico, ¿no? Y pueden caer con la lluvia. Pero las más livianas van a seguir, ¿no? Provocando daño a la capa de ozono como lo vimos. Es así. Así funciona. Es muy complejo el sistema. Y variable. No es lo mismo en todas partes del mundo. Esto varía. Ya ocurrió en Londres. De otra manera ha ocurrido en países asiáticos. Está ocurriendo actualmente en países asiáticos. Las guerras son un impulsor de todo esto. ¿Ok? Entonces, es un fenómeno sumamente complejo. Nosotros necesitamos, para poder estudiar esto, necesitamos equiparnos con estaciones de monitoreo ambiental para poder hacer esto, como hay en otras ciudades. Se colocan estaciones de monitoreo del aire, de la temperatura. Bueno, esas son las estaciones hidrométricas que se utilizan para medir la temperatura, la precipitación pluvial y todas esas cosas. Junto a ello hay que colocar dispositivos sensores de medición de la calidad del aire. De la calidad del aire. Nosotros no sufrimos eso todavía, porque no somos región industrializada, ¿no? Como la China, como muchas ciudades de Estados Unidos, de México, de otros países del mundo, inclusive de Brasil. Entonces todavía no tenemos nosotros ni idea de que nos llegue todavía, ¿no? Necesitamos tener, digamos, una actividad industrial muy agitada para que se llegue a todo esto. ¿Ok? Eso entonces forma parte también del efecto invernadero. También forma parte del efecto invernadero. Como ven, es muy complejo. ¿Está bien? Aquí tenemos que hacer referencia a lo que son los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los contaminantes atmosféricos primarios son los que ocurren a nivel del suelo. Se dice así, ¿no? Un contaminante primario. Por ejemplo, el petróleo sin quemar es un contaminante primario, no para la contaminación atmosférica. Pues todos los productos del petróleo que se queman, ¿no? Una vez producida la quema, se producido el gas, ya se producen otros productos en la atmósfera, ¿no? El primero en combinación con el oxígeno es el dióxido de carbono, el primero. Después vienen los componentes del nitrógeno. En las quemas estoy hablando. Entonces, fíjense, ya comienzan a aparecer otro tipo de contaminantes, el contaminante secundario. Por lo general, el CO2 no se produce al iniciar la quema, es después, porque tiene que actuar el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, lo primero que vamos a esperar en una quema es el monóxido de carbono, que también es un gas llamado efecto invernadero, pero es más tóxico que para nosotros, ¿no? Es otro gas de efecto tóxico tremendo, ¿no?
se produce más cuando estamos apagando incendios. Porque vamos a entender que cuando estamos apagando un incendio, estamos disminuyendo la producción de CO2, pero estamos aumentando la producción de monóxido. ¿Ok? Y ese humo que ustedes ven de los incendios no es el monóxido ni el dióxido. Esas son partículas que se desprenden a partir de las quemas. Es otra cosa, el humo negro ese que aparece en la chimenea, ¿no? Claro, entre ellos va a aparecer el gas, que estos gases son incoloros, no se ven. Es así. Y también no tienen olor, no se huelen, pero son peligrosísimos. La inhalación de monóxido de carbono produce la muerte. No, se combina con la sangre y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces ese gas es el monóxido que se produce en las quemas, el primero, ¿no? Y después al arder ya se produce el CO2 porque ya se combina el carbono con el oxígeno y ya viene el CO2. Pero el CO2 en realidad no lo va a matar, ¿no? El que lo va a matar es el monóxido de carbono. Ese, que en realidad es el que se respira produciendo una, claro, en la sangre, digo, ¿no? En la sangre se produce una combinación química y obviamente un carboxilo va a ser, ¿no? Como producto de eso se desplaza la molécula de oxígeno y el ser humano ahí muere, ¿no? Producto de la inhalación de monóxido de carbono. ¿Está bien, jóvenes? Lo que necesito yo es que ustedes investiguen estos temas y lo pueden escribir. Les vuelvo a repetir, yo voy a ir dejando ahí en la plataforma los sitios web, los sitios web autorizados, digamos. Decimos que son autoridad, ¿no? Autoridad académica para hablar de estos temas. Yo se los voy a dejar en el Telegram para que ustedes a partir de eso hagan una tarea de investigación que les comenté antes, ¿no? Allá en clase. Las tareas de investigación son alrededor de los temas que vemos en el curso. Eso no, ustedes toman apunte de lo que vemos en clase, ¿no? Y obviamente algunas cositas adicionales que ustedes pueden. Pero como tarea de investigación en sí va a ser aparte, no va en los apuntes, ¿no? Va a ser una redacción aparte que no necesita ser controlada todos los días, pero va a tener un consumo horario mínimo. Digo de que ustedes van a escribir durante al menos 6 horas, al mínimo 6 horas, digo, ¿no? Para elaborar la temática. ¿Ok? Una sobre suelos, el tema que vimos antes que y otra sobre contaminación atmosférica, el efecto invernadero y todo esto que estamos viendo ahora. ¿Ok? Eso lo van a tener en el Classroom, ahí ustedes van a elaborar, van a hacer la investigación y van a ponerse a escribir durante un mínimo de 6 horas para completar la tarea. Ya saben que lo que les controla el robot es el tiempo en que están escribiendo. No en un celular, nada de eso. Tiene que ser en un teclado de estos normales. Tienen que escribir durante 6 horas por cada tarea. Eso no es necesario que lo hagan todos los días. Si quieren lo pueden hacer en un día, después 2 horas un día, 3 horas otro día y así, ¿no? Hasta que lo completen. No es obligatoria, no digo que no es obligatorio el control diario
como lo es los apuntes. Los apuntes son diarios, media hora diaria, ¿no? Mínimo, al día. Esto es para llevar todo el tiempo, ¿no?, los temas que estamos abordando. Pero los otros son de investigación bibliográfica, ni siquiera son investigaciones de laboratorio. Toda investigación bibliográfica. Leer y escribir nada más. Esa es la investigación bibliográfica. Leer y escribir. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. Una Bueno, consulta. diga. Pasa que yo he estado haciendo así los resúmenes diarios, pero desde mi celular. Y como usted dice, eso no marca el tiempo que yo he estado. Y recién he podido arreglar la computadora con la que estuve haciendo al principio del semestre. Y no sé qué va a pasar en esos días que yo estuve haciendo desde mi celular y no me ha Pero, marcado que pero, sí he estado haciendo. Yo pero, podría pero cuando sabían. ya tenga la computadora, yo podría hacerlo de nuevo, escribir el tiempo, todo, y ponérselo por fecha, digamos, para que usted pueda saber desde qué fecha yo ya hice los apuntes, pero desde el teléfono. Pero ya sabían ustedes si esto no es nuevo. Yo les advertí desde el comienzo. Tienen que hacerlo en computadora por esto, por esto, por esto. No es nuevo. Que lo haya hecho en celular, en otra cosa, que no está acorde como lo dijimos al comienzo, ya no es. Ya yo no tengo nada que ver en eso. Nada que ver en eso. Estaba fregado, no fue No. que no quería hacerlo. Hay en la universidad hay centro de cómputo gratis, computadoras y todo ahí. O sea que no hay esas cosas. Me van a disculpar, pero la ley es para todos, pues. Las normas tienen que, tenemos todos que cumplirlas, pues es así, ¿no? Es así. Ya veremos en esos casos si con algún otro trabajo se puede compensar, y eso es otra cosa, ¿no? Eso es así, jóvenes. ¿Ok? Este es el sistema, estoy aplicando ahora el sistema de seguimiento diario que se llama, ¿no?, en la universidad, que lo considero el más apropiado para que ustedes estudien. Y esas sí son las condiciones, porque deben entender que es un robot, una máquina, es un programa, un software que es el que le está haciendo seguimiento. Bueno, jóvenes, hasta aquí entonces la clase de hoy. Ya en una hora aproximadamente. Y van a estar pendientes en el Classroom, porque no estoy trabajando mucho tiempo en la computadora porque tengo problemas estoy en un tratamiento de problemas de dolores de cabeza que me han venido. Parece que es por este problema de estar mucho tiempo en las máquinas. Eso es lo que, a la conclusión que están llegando los médicos. Entonces lo que me han pedido es que disminuya, ¿no? Entonces por eso que no he podido todavía hacer algunas cosas que ya debería haber hecho, como, como preparar todas las tareas de todos los grupos. Pero ya estoy haciéndolo y yo creo que en hasta fin de semana lo vamos a tener todo ya en la plataforma al día. Como saben, trabajamos en el Classroom, ¿ok? Va a ser así. Yo las asistencias las tomo en las clases presenciales, como les dije, ¿no? Entonces la próxima asistencia presencial significa ya el doble, ¿no? Si es que la próxima clase presencial, entonces la asistencia es el doble. La de hoy y la que vendrá ese día. Porque las asistencias las tomamos presenciales. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay nada que comentar, dejamos la clase por ahora. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.
Hasta luego.